Afecta a todos. Empecé a estudiar en la historia y encontré que lo mismo sucedió el 3 de marzo de 1933. Roosevelt hizo exactamente lo mismo, por exactamente la misma razón, llevando a exactamente el mismo resultado. Así que estudiando periodos pasados que no sucedieron en mi vida, como si no hubiéramos pasado una guerra antes. Y no hemos pasado por una guerra civil, no hemos estado en esas circunstancias. Así que las tres grandes cosas que están sucediendo en nuestras vidas que no hemos pasado antes son la creación de una enorme cantidad de deuda y la impresión de dinero para monetizar la deuda. Eso es lo primero. Y así hablaremos de la inflación y de dónde estamos en ese ciclo. Y soy como un mecánico, no soy ideológico. Soy como, ¿cuáles son las relaciones que afectan a la causa? ¿Cómo funciona esa dinámica mecánicamente? Pero produce la inflación. Lo segundo, pero muy interrelacionado a esto, son los grandes conflictos internos que tenemos. El populismo de la izquierda y el populismo de la derecha y las diferencias de valores que producen un conflicto. El populismo significa que algún representante que lucha por mí, en mi causa, contra el otro lado. Eso no significa compromiso, no ser en el medio, sino luchar para ganar a todos los costes. Y cuando tenemos ese populismo, también llevado a cabo por las diferencias entre la mayor cantidad de dinero y la mayor cantidad de oportunidades. Ese tipo de conflicto nunca lo había visto en mi vida, pero también sucedió en el periodo 1930 a 1945, por lo que tenía que volver y estudiar eso con el tiempo. Y luego el tercero es el conflicto de poderes. En 1945, cuando comenzó este orden mundial, como en todos los órdenes mundiales, hay una guerra, hay un poder dominante. El poder dominante pone las reglas, y cuando el poder dominante pone las reglas, entonces hay un periodo de paz y prosperidad. Así que los Estados Unidos, en 1945, tenían el 80% del dinero del mundo. Tenían la mitad del GDP mundial. Tenían un monopolio en el poder militar, y así llegamos al orden mundial americano. Ese espacio de poder ha disminuido para ser aproximadamente igual al del otro lado, y estamos teniendo un gran conflicto de poderes. Así que hay que volver a ese periodo de tiempo, y he visto que ese periodo de tiempo ha sucedido repetidamente. Cuando estas tres cosas suceden repetidamente, es un muy peligroso conjunto de circunstancias. Así que estamos en una posición, en el punto financiero, en una posición en la que no se puede elevar los estándares de vivienda al elevar dinero y crédito. En otras palabras, si aumentas el dinero, entonces el valor del dinero va a bajar. Y una de las deudas de un hombre son los activos de otros. Y así, cuando reciben retornos negativos a través de tener un activo muerto, van a vender ese activo muerto, y eso produce un problema, y eso es por un periodo de tiempo. Y así, los romanos, por ejemplo, pusieron menos oro en monedas de oro. Y así, lo vieron en su camino, y eso ciertamente produce una especie de inflación, porque no puedes aumentar los estándares de vida al imprimir más dinero. Así que hay esa dinámica de dónde está el almacén de la riqueza. El propósito de una moneda son dos propósitos, un medio de intercambio y un almacén de la riqueza. Un almacén de la riqueza significa que compra su deuda y sus activos y se puede ahorrar en ellos. Y la gente cree que el dinero es una inversión segura. Pero lo que pasa es que se pierde el poder de compra. Y se perderá el poder de compra. Así que empiezan a darse cuenta de que no es una inversión segura. La inflación del año pasado fue de alrededor del 8%. Los ingresos eran nada. Así que hubo un cambio de 8% en el poder de compra. Ese tipo de cambios reimpulsan el ciclo de la inflación. Pagamos demasiada atención a una moneda en relación a otra moneda, y no suficiente atención al hecho de que esas no son las elecciones. Es una elección para las transacciones, pero no es una elección para la conservación de la riqueza. Así que si estás teniendo euros europeos y deuda denominada euro, y estás obteniendo un interés negativo, o lo que sea, y lo mismo pasa en Japón, y no te encuentras con la inflación, nada de eso es bueno. Y como en los años 30, todos depreciaron, todos bajaron en relación a productos y servicios y precios de otros activos. Así que lo que ves es que todas las monedas en esas líneas están un poco conectadas con las demás y son malas ventajas de la riqueza y por eso ves cambios a otros activos. Paga para borrar o, si no borrar,
pones tu dinero en activos que mantienen el poder de compra. Así que ves que sucedió de todas las maneras. Ve así lo que estás teniendo en la forma de ese cash, denominado, y eso será un instrumento de deuda. Así es como guardas una moneda para tener un bolsillo de riqueza, vea sus reales retornos. La Fed entiende, y no son las bancas centrales, que cuando la inflación es indescriptiblemente alta y la economía es relativamente fuerte, se ponen las ruedas y cuando se revierte el caso, se ponen el gas. Y no entienden, creo, la inflación monetaria lo suficientemente. Lo que ha pasado es que porque pusieron tanto gas, han permitido que los ingresos estén tan bajos, como digo en muchos casos, negativos, los ingresos, y han hecho que la liquidez sea tan abundante que no solo no tendrías que pagar intereses en tu deuda, sino que no tendrías que pagar principios en tu deuda, porque tendrían fondos únicos de interés y tendrían convenios bajos, como que es fácil no cumplir con tu requerimiento de deuda. Las empresas piden prestado, los individuos piden prestado, los fondos son solo intereses, y cuando no hay nivel de interés, básicamente significa que la cosa es gratis. Puedes comprar casas, puedes comprar todo tipo de cosas en esa base, y el mundo se ha adaptado a eso. Y lo hicieron con una tasa de interés muy baja relativa a la inflación. Y luego imprimieron mucho más de ese dinero y así sucesivamente. Así que la inflación está subiendo. Mecánicamente, lo que eso significa es que ahora tenemos mucho más deuda. Y tenemos una economía y mercados financieros, en los que el precio está estructurado basado en esos muy bajos índices de interés y esa cantidad de liquidez. Así que cuando vas a hacer las calculaciones, cuando yo hago las calculaciones, y me imagino que un nivel suficiente de índice de interés para ofrecer un retorno real decente es, para un teniente de la deuda, mucho más alto que un índice de interés para los mercados y la economía. Pero vas a tener una tasa de inflación que es más alta que las tasas de interés, y eso no va a ser desagradable, así que los inversores quieren vender eso. Y puedes verlo. A medida que las tasas de interés aumentan, puedes ver sus efectos en los mercados. Puedes ver los efectos en los mercados capitales. Así que se ve que el mercado de empresas cae mientras que el mercado de bonos cae. Y eso significa que prácticamente todo lo que la gente propone cae prácticamente. Porque la mayoría de la gente está en empresas y bonos, ese tipo de cosas. El intercambio del Fed va a ser muy difícil. Ahora mismo tienen un plan de política monetaria muy restrictivo. Yo lo juzgo por la suma y la demanda por crédito. Así que el gobierno federal va a ejecutar grandes déficits. Eso significa que van a tener que vender deuda. Vendrán fondos y bonos de la Federación Federal. La Federación Federal planea vender 1,1 trillón de dólares de deuda también. Los inversores privados están inclinados, los fondos de pensiones, etc. Están perdiendo dinero, mientras que hay inflación, así que están perdiendo el poder de compra. Están vendiendo. Y hay una avalancha de vendedores. Y esa avalancha de vendedores significa, porque tiene que equilibrarse con los compradores, eso significa una contracción en crédito privado, lo que significa una recesión. Así que cuando miro esto, estamos en una fase de aceleración en la que se empieza a romper, pero no es realmente así, apenas ha comenzado, porque los actuales aumentos en las tarifas cortas apenas había comenzado. Es el comienzo de los otros que están aumentando. Y ese intercambio entre crecimiento y inflación va a ser muy difícil, y por eso creo que hemos entrado en un periodo de estanflación muy parecido al de los años 70. Y no podemos mirarlo solo. Tenemos que mirarlo en la luz de las dos fuerzas más grandes. En otras palabras, la fuerza de conflicto interna. No tenemos suficiente dinero. No tenemos suficiente dinero real. Tenemos pleno dinero fiat porque podemos imprimirlo. Pero no tiene suficiente dinero real. Y todo el mundo dice que tenemos que gastar dinero en esto y eso, y yo ni siquiera lo aseguro. Cuando miro las condiciones sociales y la infraestructura, y miro, bien, Ucrania, ¿necesitamos reconstruir Ucrania? ¿Necesitamos gastos militares más altos? ¿Necesitamos estas cosas? Pero no preguntamos cuánto dinero tenemos que gastar. Y así, debido a la naturaleza de eso, incluso solo la costosa, necesitamos cuidar el medio ambiente. Pero va a ser caro cuando cuidemos el medio ambiente, porque aún no hemos desarrollado totalmente las tecnologías que son costo efectivas para hacer eso.
Así que creo que esa es la descripción mecánica de donde estamos en un medio político. Así que, mientras tengamos inflación, eso va a ser una gran cosa política. Y va a causar mayor polaridad. Hay un riesgo que ninguno de los dos acepta perderse debido al populismo. Y pones más estrés financiero y las cosas empeoran. Las condiciones son probables significativamente peores, por ejemplo, en 2024, de lo que son ahora. Solo toma un ciclo económico normal en donde estés. Tiene la forma de que es el dinero. Es la génesis. Que es el dinero y cómo podemos no solo digitalizarlo, lo que lo hace a algún punto eficiente, sino también las preguntas reales. ¿Puede mantener valor, así que no será depreciado por las bancas centrales? Esa es una cosa clave. Puede ser transferido, usado por todo el mundo, aceptado para compras y ventas en todo el mundo, entonces tiene que ver con cuestiones como, ¿puede ser privado? Hay una frase en el caso del oro, que es el único activo financiero que puedes tener, que es privado y que puedes mover, que no depende de alguien pagándote dinero, pagándote algo. Así que como medio de intercambio. Las criptomonedas en un mundo fiat, naturalmente, se convierte en una alternativa, una consideración. Y el hecho de que ha pasado algo como Bitcoin, creo que hace unos 11 años, y no ha sido hackeado, y está funcionando de esa manera, tiene su apelación particular. Tiene grandes problemas. No es un activo privado. Es fácilmente prohibido. No constituye un porcentaje suficiente de riqueza. Por ejemplo, Bitcoin es valioso por unos $700 millones, lo cual lo hace un activo pequeño en comparación con muchas cosas como Microsoft, que valen más que Bitcoin. Es la criptomoneda. Así que no ha llegado a esas etapas particulares. Creo que la gente se está acercando a lo que será el nuevo dinero en este ambiente. Y creo que todavía no sabemos qué es el nuevo dinero. Creo que vamos a ver diferentes países poner sus diferentes versiones de las monedas digitales y luego habrá activos privados y el oro jugará un rol. Lo importante es que hemos entrado en una era que nos llevará a través de los próximos años de que es el dinero que es aceptado a gran escala como un medio de intercambio y como un valioso recorrido de la riqueza. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más videos.